Seguimos compartiendo la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a comenzar en el capítulo 3 en esta mañana, fresca mañana aquí en la ciudad de Unquillo, donde nosotros estamos. Y como decía, gracias a Dios por la tremenda oportunidad de compartir su palabra. Vamos a estar en los versículos 1 hasta el 6 en esta mañana, y el siguiente domingo vamos a terminar con el capítulo 3 de Primera de Corintios. Realmente, a modo de breve introducción, me preguntaba cuál es mi carta de recomendación. ¿Cuál es mi testimonio delante de las personas? ¿Cuál es, si alguien me preguntara, ¿quién te recomienda como ministro, como pastor, pero más allá de eso, quién te recomienda como un hacedor de discípulos? ¿O cuál es tu recomendación como que soy un hacedor de discípulos, como Jesucristo lo dejó escrito en el Evangelio de Mateo? Y Pablo da la respuesta en la segunda de Corintios capítulo 3 de cuál es su testimonio, cuál es su carta de recomendación. Y en esta mañana vamos a tocar ese tema. Muchas veces utilizamos folletería para llegar a las personas, usamos tratados, usamos folletos, sí, son herramientas, pero vamos a ver en esta mañana cuál es el mejor folleto para llegar a las personas. Así que les pido que me acompañen al Nuevo Testamento, a la segunda carta a los Corintios y al capítulo 3. Y vamos a leer los 6 primeros versículos en esta mañana y después vamos a entrar en el mensaje. Dice la palabra de Dios, comenzando en el versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a ir en oración a Dios en esta mañana antes de ir al mensaje de la palabra de Dios. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender lo que vamos a compartir en esta mañana. Querido Dios, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que nos das de compartir, de abrir tu santa Biblia, Señor, tu santa palabra, que nos hace entender cuál es la verdad, Padre. Te rogamos que nos dé sabiduría, que dé sabiduría a cada uno de los que está escuchando este mensaje, viendo este mensaje del otro lado, y para entender tu palabra por medio del obrar de tu Espíritu Santo. Que el obrar de tu Espíritu Santo también les dé el entendimiento para ver su actual condición y que sean movidos también por medio de tu palabra hacia vos, Señor, a parecerse cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Padre, te ruego que me des sabiduría para enseñar tu palabra de manera correcta y que pueda ser de bendición esta enseñanza a cada uno de los que está viendo este mensaje. Padre, gracias una vez más. Oramos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Todo el capítulo 3 habla de la gloria
del nuevo pacto, lo glorioso del nuevo pacto, lo grande del nuevo pacto, lo maravilloso del nuevo pacto. Pero en la primera mitad Pablo habla de cuál es su carta de recomendación. ¿Cuál es su carta de recomendación? ¿Qué es lo que respalda el ministerio de Pablo? Pensaba cuando leía este versículo, este capítulo, perdón, y esta primera mitad es, ¿cuál es mi carta de recomendación? ¿Quién puede decir que soy un hacedor de discípulos? Jesucristo me dejó la comisión o el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Me dejó el mandato de, como el Padre me envió, así Él me envía a mí. Me dejó el mandato de compartir el arrepentimiento o predicar el arrepentimiento y perdón de pecados. Estoy mencionando cada uno de los evangelios y Mateo dice que me mandó a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él me prometió que Él iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tengo la gran comisión completa en los 4 evangelios. Juntos llevan el mensaje. Ahora, ¿qué es mi certificado de que yo estoy un discípulo de Jesucristo que hace discípulos de Jesucristo? ¿Cuál es mi carta de recomendación? ¿Necesito una carta de recomendación? Eso es lo que Pablo está diciendo. Mire, dice los primeros 2 versículos. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación o de recomendación de vosotros? Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. En la iglesia primitiva era muy importante llevar una carta de recomendación de alguien importante porque era una garantía de poder seguir avanzando. Por ejemplo, pensemos en Timoteo, pensemos en Tito. Pablo les enviaba con cartas a las iglesias y los hermanos sabían, es un enviado de Pablo, tiene una carta de recomendación. En los empleos, muchas veces cuando uno va a buscar empleo, algunas empresas, si uno tiene una carta de recomendación de alguien importante, probablemente tenga muchas más chances de obtener un empleo que alguien que no tiene una carta de recomendación. Si usted tiene un currículum, vamos a decirlo así, o una experiencia previa que respalda a través de otras personas que dicen que usted está capacitado para realizar una tarea, eso le va a dar muchas más chances de obtener tal o cual trabajo. Hay muchos textos que Pablo, en los que se menciona que Pablo envió cartas, Romanos capítulo 16, Primera de Corintios capítulo 16, y también en esta carta de Segunda de Corintios, o esta es una de las cartas que Pablo está enviando. Pero Pablo va a describir su carta de recomendación ahora. ¿Quién es la carta de recomendación de Pablo? Dice Pablo, nuestras cartas sois vosotros. Le dice a los corintios, hermanos de la iglesia de Corinto, hermanos, no necesito una carta de recomendación. Ustedes son mi carta de recomendación. Pablo dice que está escrita en los corazones de los hermanos de la iglesia de Corinto, conocidas y leídas por todos los hombres. Doy gracias a Dios porque tengo algunas cartas de recomendaciones en la iglesia que pastoreo. ¿Cuáles son mis cartas de recomendación como un hacedor de discípulos? Bueno, por ahora no podemos reunirnos presencialmente todavía. Ya falta poco aquí en donde estamos nosotros en Unquillo para que eso pase. Y estamos dando los pasos necesarios para que eso pase. Si usted vive en Unquillo, en breve vamos a tener reuniones presenciales con los cuidados que nos pide el gobierno en cuanto al distanciamiento, pero vamos a volver a las reuniones presenciales si Dios así lo permite. Pero pensemos en esto. Si usted
me pidiera cuáles son mis cartas de recomendación como pastor, o cuáles son mis cartas de recomendación como hacedor de discípulos, cuál es mi carta de recomendación o cuál es mi currículum como pastor, mire, yo le podría decir y mencionar a un montón de hermanos. Y esos son mis cartas de recomendación. Algunos le van a dar buenas referencias y otros quizás no tan buenas o quizás malas referencias. ¿Por qué? Porque soy un ser humano y a lo largo de mi vida he cometido muchos errores. Pero cada uno de esos errores me ha hecho crecer como un discípulo de Jesucristo que hace discípulos de Jesucristo. Entonces, mis cartas son los hermanos de la iglesia que pastoreo. Mis cartas son las personas a las que estoy intentando mostrarles el amor de Dios por ellos. Ellos son mi currículum, ellos son mi testimonio. Como pastor, el día de mi ordenación al ministerio, se llenó un certificado. Había un de pastores que estuvo haciéndonos preguntas. Éramos 3 hermanos que estábamos siendo examinados. Uno de mis queridos hermanos, el pastor Juan Perdiguero, que está en la ciudad de Villa Dolores, el pastor Santiago Ibarra, que está en la ciudad de Sebastián Elcano, y un servidor. Estábamos siendo examinados por un grupo de pastores que nos hicieron preguntas para ver si sabíamos, si conocíamos la sana doctrina. Y luego de eso, ellos aprobaron que sí, que estábamos preparados, capacitados, que teníamos el conocimiento bíblico como para ministrar como pastores, y fuimos ordenados al ministerio. Se llenó un certificado, tengo un certificado en casa que dice que estos pastores avalan mi ministerio como pastor. Esto es muy bueno, yo puedo mostrar o tener en la oficina o en algún lugar en la casa colgado mi diploma del día de mi ordenación. Pero es un papel, si ese papel se pierde o se quema o pasa algo, me quedo sin certificado. No tengo algo que certifique mi ordenación, mi ministerio, que respalde mi ministerio. Sí lo tengo. De 2014 soy pastor principal de la Iglesia Bautista Bíblica de Unquillo. En estos 6 años he cometido muchos errores y algunos aciertos, y doy gracias a cada una de estas cosas, por cada error y por cada acierto, porque me ha hecho crecer como hijo de Dios, me ha hecho crecer como discípulo de Jesucristo. Entonces, mis credenciales como pastor son mis hermanos de la iglesia. Mis credenciales como pastor son las familias de la iglesia. Mis credenciales como hacedor de discípulos son mis discípulos. Serán buenos discípulos, serán malos discípulos, todo depende de cómo sea yo como hacedor de discípulos. Es importante también pensar en esto. Es un tiempo, hoy en día, en que todavía hay mucho énfasis en cuanto a los milagros, ¿no? En muchas denominaciones yo respeto y sé que Dios puede hacer milagros. Pero estamos más o menos, calculo yo, por el año 50 o 55 después de Cristo, y Pablo dice que lo más importante, la carta de recomendación de él como apóstol, no eran milagros que él pudiera hacer, sino la predicación de la palabra de Dios y la transformación de vidas a través del discipulado. Su carta de recomendación no era que él pudiera hacer señales de apóstol, sino su ministerio influenciando la vida de las personas para que fueran discípulos de Jesucristo. Esa es nuestra carta de recomendación. Eso es lo que autenticaba el ministerio de Pablo, el apostolado de Pablo. No señales o milagros, sino la obra que Dios estaba haciendo a través de él en la vida de las personas.
sigue diciendo, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón. La carta de recomendación de Pablo tiene un autor, tiene una firma, un escritor, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Esa es la carta de recomendación de Pablo. Cada hermano, cada persona que ha escuchado el Evangelio o que Dios me ha permitido, para expresarme mejor, hablarle del Evangelio. Es una carta viva que me recomienda. Y esa carta fue escrita por Jesucristo. Pablo no está diciendo yo los hice cristianos. Pablo está diciendo Dios me usó para que ustedes conocieran a Jesucristo y ahora sean hijos de Dios y comiencen a crecer como discípulos de Jesucristo. La gloria es para Dios y no para mí. Pablo está diciendo expedida por nosotros o escrita. Escrita por el mismo Pablo a través de su ministerio. No con tinta, dice, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Pablo está mencionando a los corintios las tablas de la ley. Y lo vamos a entender un poquito más adelante cuando Pablo dice, la letra mata y el espíritu vivifica. Y ya vamos a llegar a eso también. Pero Pablo está diciendo, la carta de recomendación fue escrita a través del ministerio en el que he servido en sus vidas. Mi carta de recomendación está escrita a través del ministerio que realizo, porque Dios así me lo permite, en la vida de cada una de las personas. No en tablas de carne, no en tablas de piedra, perdón, sino en tablas de carne, del corazón. Y tal confianza tenemos, dice versículo 4, mediante Cristo para con Dios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cuál es la confianza que tenemos para poder saber si somos competentes en lo que hacemos o no somos competentes? Cuando nos despojamos de nosotros mismos, de nuestra capacidad humana, de nuestro talento para hacer cosas y depositamos toda nuestra confianza en el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos la confianza en el lugar, no en que nosotros seamos competentes, sino que Dios nos hace competentes. Hablábamos el otro día con un hermano y compartíamos esto. No se trata de que esté, le decía yo a este hermano, tan capacitado para hacer las cosas, sino que tengas la disposición para servir a Dios. Él te va a capacitar a través de un discípulo maduro a quien o bajo quien Él te va a poner para que Él te discipule, Él te guíe a través de toda tu vida. Jesucristo lo hizo así. Él fue entrenando a sus discípulos y dándoles la oportunidad de aprender del ministerio mientras hacían el ministerio. La confianza que tengo como hacedor de discípulos no se basa en mi capacidad para hacer discípulos, se basa en la promesa de Dios de que Él estará todos los días conmigo hasta el fin del mundo o hasta el fin de mi vida. Entonces, no importa si yo soy capacitado, de hecho creo que no estoy capacitado, pero doy gracias a Dios porque Él me capacita, me da la oportunidad de servirle.
Qué interesante lo que Pablo dice aquí, ¿no? Si Pablo no es competente en sí mismo, y para si usted no sabe, o no lo sabía, Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, o por lo menos la mitad del Nuevo Testamento. Hay un libro ahí que está en discusión, que Pablo, que Pedro, pero digamos la mitad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 26 libros y podemos asegurar que 13 de esos 26 libros fueron escritos por Pablo. Y uno puede decir, wow, vaya que sí es competente. Y Pablo está diciendo, no soy competente. Usted que me está escuchando del otro lado dice, yo sí me creo competente. Ahora, ¿qué respalda su competencia? ¿Qué respalda tu competencia? ¿Cuáles son las cartas vivas que respaldan tu competencia? ¿Cuántas personas pueden atestiguar o ser cartas vivas en tu vida? Quizás me pueda decir, pero pastor, yo estoy recién aprendiendo esto. Amén. Tu disposición es para seguir aprendiendo, para que en unos años tengas cartas de recomendación. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Nuestra competencia es de Dios. Hay que disfrutar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Yo estoy disfrutando tanto de este tiempo en el que Dios me está permitiendo hablar con diferentes personas del Evangelio, predicar el mensaje del Evangelio a través de diferentes herramientas que Dios nos ha dado y ver cómo las personas, a través del obrar de Dios en sus vidas, entienden que son pecadores y que no pueden estar en el cielo porque en el cielo no hay cosa inmunda, dice la Biblia. Entienden que como pecadores merecen el justo juicio de Dios por sus pecados, pero también llegan a entender que Dios los ama tanto, que dio a Jesucristo para intercambiar lugar con ellos. Y cada vez que pienso en esta realidad, me corre un frío por la espalda. El tremendo amor que Jesucristo tuvo para conmigo y que tiene para con usted que está del otro lado. Y que además de eso es un Dios clemente, misericordioso, que me está dando el regalo de la vida eterna. Yo solamente tengo que entender todo esto y poner mi confianza en Él, depositar mi confianza en Él y aceptar este regalo. Estoy disfrutando de todas esas cosas. Estoy disfrutando de poder predicar, enseñar la palabra de Dios a diferentes hermanos. Estoy disfrutando de poder compartir la palabra de Dios con quizás hermanos que están en otros lugares de Sudamérica, en otros lugares del mundo. Estoy privilegio, estoy disfrutando de todo esto. Pero sé que voy a disfrutar más algún día cuando pueda ver cara a cara a mi Salvador. ¿Y por qué puedo disfrutar de todo esto? ¿Porque soy un ministro competente? ¿Porque soy el más capacitado? No, porque Él me hace competente. Soy un ministro competente, pero del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Para que se entienda, la palabra griega que se usó como pacto, está hablando, tiene el significado de voluntad y testamento. Esa es la idea que tiene la palabra. Es una palabra que refuerza la soberanía de Dios. El Evangelio derramado o expresado a través de todo el Nuevo Testamento expresa la soberanía de Dios y cuando pone el amén y el punto final en Apocalipsis dice, bien, no hay más que agregar. Está todo escrito, está todo terminado. No necesitan más revelación de mí. Aquí tienen todo. Este pacto, este nuevo pacto es un pacto diferente. Es importante pensar que la ley o los 10 mandamientos nos muestran nuestra incapacidad de cumplirlos. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. No hay una sola persona en este mundo hoy que pueda vivir una vida perfecta.
ni lo hubo, ni lo habrá. Solo una persona en este mundo pudo ser perfecto en cumplir toda la ley, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Jesucristo. La Biblia dice que Él fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Mire, usted puede y yo podemos esforzarnos en cumplir la ley, pero seguro vamos a fallar. La ley no está para que, quiero expresarme correctamente. Sí, debemos cumplir la ley. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. No debemos tener ídolos, no debemos pecar, no debemos matar, no debemos tener mentir, un montón de todo lo que dicen los mandamientos. Debemos hacer eso. Pero es imposible que usted lo haga por su naturaleza. Es impactante en mi vida ver que Jesús, en su grande amor, viendo mi incapacidad de cumplir la ley, me dejó escrito estos dos mandamientos. Ama a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume, dijo Jesucristo, toda la ley. Toda la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento lo resumió en estos dos mandamientos. Este nuevo pacto es un pacto en el que se muestra el amor de Dios para con cada una de las personas, para con usted que está del otro lado. El antiguo pacto nos mostraba la justicia de Dios, pero el nuevo pacto nos muestra el amor y la misericordia de Dios. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Estamos aquí para mostrar a las personas que la ley es lo que revela nuestra naturaleza, que somos pecadores y que merecemos el justo juicio de Dios. Pero el nuevo pacto revela el amor de Dios y la misericordia de Dios para que usted no reciba el justo castigo por sus pecados que usted merece. Este nuevo pacto no es un pacto de la letra, no es un pacto de la ley en su sentido exterior, escrita en tablas de piedra, dice Pablo. La ley como fue dada a Moisés en el Antiguo Testamento. Dice que la letra, la ley, nos mata delante de Dios. Y es tal cual, porque Romanos capítulo 6, versículo 23, Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. La ley nos muestra, nuestro pecado nos mata, nos separa de Dios. Es lo único que es 100% mortal, el pecado. Y la segunda mitad de este versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La ley de la carne, la letra y el espíritu. La ley, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Gracias al Señor por este nuevo pacto y nos ha hecho ministros de este nuevo pacto. Él me ha puesto y le ha puesto, si usted es un hijo de Dios, para que usted enseñe, hable, comunique a las personas este nuevo pacto. ¿Cómo? De la misma manera en que Jesucristo lo hizo, relacionándose con las personas, entablando amistad con las personas, interesándose por la necesidad de las personas y compartiéndoles la tremenda necesidad que tienen de Jesucristo. La letra mata, dijo Pablo. La ley expone nuestra culpa delante de Dios. Establece completa y exhaustivamente nuestra culpa delante de Dios. Pero el Espíritu vivifica, dice. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gracias sean dadas a Dios
porque a través del Espíritu Santo somos vivificados cuando entendemos que somos pecadores condenados y depositamos nuestra confianza en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice la palabra de Dios que viene a morar en nosotros su Espíritu Santo. Este es el milagro más grande que yo encuentro en la Biblia. El milagro más grande no es que Dios nos va a llevar al cielo. El más grande que puede ocurrir es que usted está muerto en sus delitos y pecados, como dice la Biblia, y que Dios le da nueva vida y viene a vivir en usted. Él me da nueva vida. Él me vivifica. Él me vivifica. Quiero cerrar con esto. Tenemos que ser cuidadosos en cómo expresamos estas ideas. La ley o la letra y el espíritu no se contraponen, no me malentiendan. Buena, dice la Biblia. Porque sin la ley yo no sabría mi condición de pecador. Pero la ley no es suficiente para llevarme al cielo, solamente es para mostrarme mi condición de pecador. El espíritu y la letra no son enemigos, sino que son amigos, trabajan juntos el uno con el otro, o el uno contra el otro, y el uno sin el otro está incompleto. Queridos amigos, queridos hermanos, somos ministros competentes para llevar este mensaje a las personas que todavía no lo han escuchado. No porque nosotros seamos competentes, sino porque Dios nos hace competentes. Él tiene, o mejor dicho, Él nos ha dejado encomendado llevar el mensaje tan sencillo que nosotros no debemos complicarlo, no debemos poner cargas sobre las personas que ni siquiera nosotros somos capaces de llevar. Eso hacían los fariseos. Jesucristo dijo que ponían cargas sobre las personas que ni siquiera ellos eran capaces de llevar. Tenemos que predicarles a las personas. Si usted me está escuchando del otro lado y aún no está seguro de tener esta vida nueva en Cristo Jesús, quiero que por un día de su religión, aparte a un lado todas sus creencias, y se dé la oportunidad de conocer la verdad. Y no una verdad basada en que alguien más le comparta. Le animo a contactarnos para que le mostremos la verdad con fundamento. Queremos que usted conozca al Dios vivo y verdadero. Queremos que usted conozca no a un Dios que está en una imagen o a un Dios que está a ver algo por ahí, ¿no? Que usted conozca de manera real y personal. Por favor, contáctenos. Yo estuve donde usted está, quizás ahora. Yo también dudé de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque me faltaba verdadero conocimiento. No conocía la verdad. Le animo a que nos contacte para que usted se dé la oportunidad de conocer a Dios. Él está dispuesto, ahora usted está dispuesto. Queremos que conozca al Dios que le ama tanto, pero tanto, tanto,
que quiere que usted tenga una vida plena, una vida abundante. Y mire, no hay nada en este mundo que pueda satisfacer completamente nuestras necesidades. Y hasta que usted no lo experimente, probablemente no termine de entender lo que le estoy diciendo. Por eso le animo a acercarse a Dios, a experimentar al Dios vivo y verdadero. Él me ha hecho y nos ha hecho a nosotros aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Unquillo ministros competentes del nuevo pacto. Estamos para compartirle el amor de Dios por usted. Estamos para compartirle el amor de Dios por usted. Porque amamos a Dios tanto que aunque no le conozcamos personalmente, quizás todavía, ya le estamos amando y oramos por usted. Tome tiempo hoy para repasar el texto que hemos compartido y, si es necesario, para volver a escuchar este mensaje. Que se dé la oportunidad y nos dé la oportunidad de acercarle la verdad. Contáctenos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram. Contáctenos a través de nuestra página web de Google, de la iglesia. Contáctenos a través de los números de teléfono disponibles, a través de WhatsApp. Estamos para acercarle a Dios. Vamos a orar y vamos a terminar en esta mañana. Querido Dios, te doy infinitas gracias. Revela quiénes somos. Padre, te doy gracias una vez más por poder exponerla y te pido, Señor, que obres con tu palabra en la vida de cada una de las personas que está viendo este mensaje. Que sus vidas puedan ser transformadas a través de tu palabra. Que si alguno en esta mañana, Padre, todavía no tiene una relación personal con vos, se dé la oportunidad de comenzar a tener esta relación contigo y nos permita ayudarle a tener esta relación. Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos de esta, nuestra iglesia de Unquillo, y también por cada hermano que está escuchando del otro lado, que está viendo este mensaje. Señor, queremos ser de bendición, hacedores de discípulos, en ayudar a otros a ser hacedores de discípulos. Padre, te ruego por cada uno de mis discípulos, de nuestros discípulos, que los guardes, Señor, y que les sigas dando el crecimiento para que ellos también puedan tener sus propias cartas vivas. Padre, te doy gracias por las cartas vivas que me permitís tener en el día de hoy. Y te ruego, Señor, que por tu gracia, por tu misericordia, pueda tener muchas más. Descanso en vos y me encomiendo a vos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que tengan un lindo domingo. Ya saben, pueden buscarnos en Facebook, Instagram, en la página web de la iglesia de Google o contactarnos a través de WhatsApp. Dios les bendiga. Buena semana.